¿Sí? ¿Habla? Ya. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Pontillo. Yo soy terapeuta ocupacional de profesión. Actualmente trabajo en el ESMA Sur, donde también trabaja el doctor Carlos, que entiendo que es su profesor. Él me dijo, ven a hacer una clase. No tengo mucha información de ustedes, así que igual quisiera que me contaran un poquito en qué año van, qué es la asignatura en específico, qué es lo que han estado viendo con él. ¿Alguien que me quiera contar? Somos egresados. ¿Son egresados? Somos de quinto año. Sí. Estábamos en el ramo de psiquiatría 1. Súper. ¿Ya? Eso nos dijo que iban a traer a diferentes especialistas para que nos hagan diferentes cosas. Genial. Sí. Él nos pidió, bueno, a algunos colegas que viniéramos a explicar un poquito el rol de la, en mi caso, el rol de la terapia ocupacional, pero directamente lo que trabajo que es ESMA, y no es un COSAP, pero es un equipo de psiquiatría. Ya trabajamos de manera ambulatoria. Les cuento un poco antes de mí. Yo he trabajado en la cárcel, en el complejo penitenciario como terapeuta ocupacional, 24 años, también en un modelo comunitario. Y hace 2023 ingresé a trabajar en el equipo de psiquiatría de salud mental en Masur, en la NOT, ya una línea de adicciones que se brindaba la noche, que lamentablemente cerró. Hace poquito cerró y ahora trabajo en el día completo, jornada completa, en el equipo de psiquiatría como terapeuta ocupacional, pero bajo la ley 21.545, que es la ley de Agustín. Sin embargo, el sistema de salud no es tan exclusivo, ¿ya? Así que no solo trabajo con población, con personas autistas, sino que también con todo tipo de diagnósticos, con personas de la línea de ansioso, la línea de esquizofrenia, las líneas que manejamos en el ESMASU, ¿ya? La clase no es muy larga, chiquillos. Me contaba Juliano, uno de sus delegados, que a veces terminaba a las 8, a veces antes, así que vamos a ir viendo. Si nos extendemos un poco y quieren ir al baño, podemos hacer un break cortito y seguimos, ¿ya? Eso. Les voy a contar un poquito de a grandes rasgos de lo que es la terapia ocupacional, ya, de cuáles son nuestros paradigmas, cómo llegamos a trabajar hoy en el modelo comunitario. Luego les voy a hablar un poquito del marco de trabajo específico con el que la mayoría de los terapeutas ocupacionales nos regimos. Y finalmente, como el contexto directo en el que están desempeñando. ¿Okay? Ya. Son estudiantes de quinto, ¿cierto? Yo creo que más de una oportunidad han tenido la experiencia de estar con algún terapeuta ocupacional, conocer algún TO o quizás incluso ser atendidos por un TO o algún familiar. ¿Alguien sabe, por definición, qué significa nuestra profesión? La respuesta es incorrecta. ¿Qué se imaginan por terapia ocupacional? Perdón. Tengo entendido que ayuda a que la persona, el paciente, se reincorpore a una vida cotidiana dentro de sus condiciones. Ya, sí, muy bien. Que se reincorpore a su vida cotidiana. ¿Sí, usted? Claro, como terapia enfocada principalmente como en la reinserción, principalmente social, laboral, también profesional, educativa, como que reincorporar a la gente con estas enfermedades, digamos, psiquiátricas al sistema. Ya, muy bien. ¿Alguien más que le gustaría? Igual no solo psiquiátrica, en general de las condiciones que tiene. ¿Verdad? Sí. Bueno, ahí les voy a contar un poquito porque como les dije vamos a hablar de las generalidades, pero la terapia ocupacional, al igual que la medicina, tiene muchas áreas, ya abarca muchas áreas. De hecho, podríamos decir que somos como una rama de la medicina. La historia parte por psiquiatras, ya la terapia ocupacional nace a través de psiquiatras. ¿Qué es la terapia ocupacional? Es una profesión centrada en la persona, ¿cierto? Que subrayé ahí, porque esto es lo principal hoy en día. Busca que la persona logre su máxima funcionalidad, la máxima funcionalidad. Estamos hablando de que una persona con cualquier situación de salud puede tener un basal, nosotros podemos verlo antes de llegar quizá a un hospital o antes de un accidente o antes de cualquier situación de salud con un basal donde tenía cierta funcionalidad. Cuando la persona pasa por esta situación de salud, la terapia ocupacional y bueno, todas las áreas de salud que están interviniendo buscan la máxima funcionalidad en todas las áreas de la vida. Estas áreas de la vida son las que nosotros como terapeutas ocupacionales
actividades, ¿ya? Buscamos el bienestar, como todos, ¿cierto? La calidad de vida, la autonomía, que la persona, al hablar de funcionalidad, el terapeuta ocupacional busca que la persona tenga que tener la máxima autonomía, o sea, que requiera lo menos posible de un tercero, ¿ya? Que no requiera apoyo, porque la dependencia genera muchos problemas asociados, ¿cierto? A nivel país, a nivel familiar, a nivel personal. Entonces, la máxima funcionalidad, la máxima autonomía para la persona. Y eso lo logramos a través, como terapeuta ocupacional, mediante ocupaciones significativas, que yo les puse un esquema porque hay muchos modelos de terapia ocupacional, ¿ya? Hay muchos, un montón, pero yo creo que este es uno fácil de explicar, que es un modelo canadiense de terapia ocupacional que divide, que entiende la persona, con un enfoque biopsicosocial, que no es el más actual, pero es el que más se usa en salud, que habla de que la persona tiene componentes, tiene áreas de ocupación, tiene contextos que interfieren y principalmente tiene un sentido espiritual con creencias y valores propios que hacen que esta persona se implique en actividades, ¿ya? El ser humano, a través de la ocupación, se distingue y se expresa. Precursores de la TEO. La terapia ocupacional, chiquillos, nace no con el nombre como tal, pero empieza a formarse por un psiquiatra, médico psiquiatra que se llama Philippe Pinel, padre del tratamiento moral, que era que trata de cuestionar un poco cómo se miraba a la persona loca, enferma, que si estamos hablando de lo que es salud mental, porque así se le decía, cómo se les trataba, ¿ya? En esta época, cuando Philippe Pinel propone el tratamiento moral, a la persona que estaba con alguna situación de salud mental se le castigaba, era como algo divino, ¿cierto? En un paradigma muy mágico, muy religioso. Y él en su obra planteó que la locura no era algo irracional, que no era algo demoníaco, sino que las personas requerían de la conversación, de las actividades, de salir a caminar. Era un pensamiento muy innovador, muy novedoso en esa época, ¿ya? Él es uno de los precursores de la terapia ocupacional, porque a partir de él y de manera simultánea en todo el mundo empezó a regir este paradigma que decía que la persona tenía que ser tratada como con compasión, con respeto, y tenía que ser partícipe de actividades. ¿Ya? No sé si se acaba el día. Es una historia breve, un concepto breve, pero tiene muchos precursores. Son muchos los autores que van contribuyendo a la formación de la terapia ocupacional, pero principalmente fueron médicos psiquiatras, ya, fue a través de la medicina y enfermeras. Los primeros fueron Philippe Pinel y William Tuck, que planteaban lo mismo, hablaban del tratamiento moral, que era un tratamiento que buscaba que la persona saliera de espacios cerrados, que no estuviera encerrada, que no estuviera amarrada, ¿cierto? Que tuviera actividad recreativa, y esto fue por el siglo XVIII. Luego, en el siglo XIX, nuevamente se habla del tratamiento moral, porque se sigue este paradigma de que las actividades eran parte del tratamiento. En ese entonces había otro tipo de tratamiento y las actividades eran solo un pedacito de lo que se le podía entregar a esta persona enferma, ¿ya? Él propuso, Adolf Meyer propuso palabras que hoy en día se utilizan en nuestro marco de trabajo de terapia ocupacional, y que ustedes, si alguno de ustedes elige la psiquiatría como especialidad, probablemente va a ser lo primero que le pidan a un TO o al equipo que trabaje, que son las rutinas con la persona, la funcionalidad a través de los hábitos, el descanso y sueño, ¿ya? Luego, en el siglo XX, en todo el siglo XX, en la época de la Primera Guerra Mundial, luego de la Primera Guerra Mundial, Susan Tracy, una enfermera de guerra, empezó a darse cuenta, como en lo físico y en lo de la salud mental, que muchas personas que combatieron, muchos soldados, quedaban con daño psicológico, ¿cierto? Además del daño físico, y que empezó a integrar la ocupación, las actividades como parte de sus tratamientos. Pero aquí todavía no se hablaba de terapia ocupacional, ¿ya? No es hasta como 1914 que esta persona, George Barton, un arquitecto que había tenido sífilis, si no me equivoco, y tuberculosis, estuvo en situación de discapacidad a raíz de estas enfermedades, estos diagnósticos, y él se dio cuenta, estando en cama, encerrado, que necesitaba ocuparse porque estaba volviéndose loco, entre comillas, así decía la historia, porque no tenía nada que hacer, él estaba encerrado, había perdido su profesión como arquitecto
arquitecto, lo alejaron de su familia, con la tuberculosis estuvo en cuarentena, ¿cierto? Entonces, él, luego de empezar a sanarse, abrió un centro donde él decía que la persona enferma tenía que sanarse a través de la ocupación, estar ocupada, ¿ya? Y él, junto a muchos otros precursores de la terapia ocupacional, 3 años después, creó la Asociación Americana de Terapia Ocupacional. Él acuña el término por primera vez y luego crea esta asociación que hoy nos da el marco de referencia de trabajo. Hasta ahí, ¿me siguen? ¿Sí? Es un poquito de la historia, pero igual es importante, ¿ya? Estos son 4 paradigmas esenciales, insisto, así como autores también hay muchos paradigmas, muchos modelos, pero yo creo que estos son los más importantes para que entiendan un poquito, ¿ya? Uno de los primeros era el que les mencionaba, que rompe un poco esta idea mágica religiosa del castigo, que es el tratamiento moral. Tenía un enfoque más humanitario, que la persona tenía que ser tratada bien, simplemente bien, y se buscaba recuperar a través de la ocupación. Luego saltamos al paradigma de la ocupación. A comienzos del siglo XX, la ocupación era clave para la salud y nos permitía lo mismo recuperar funciones. Fueron como especializando un poco los conceptos, estudiando más, haciendo más investigaciones, más personas se sumaron al tratamiento bajo este paradigma, ¿ya? Sin embargo, en la década de los 40-50 hay un quiebre en la terapia ocupacional porque no tenía una base científica, ¿ya? No tenía una base científica y no había nada basado en evidencia que dijera que la ocupación como tal servía para la recuperación de las personas. Se exigían que hubieran investigaciones que dijeran que la ocupación, que las actividades podían sanar, ¿ya? Y eso no lo teníamos en ese momento. Entonces, bajo este modelo biomédico, este paradigma mecanicista, la terapia ocupacional se vuelve de nuevo más médica, ¿ya? Era todo a través de la rehabilitación, no era tanto de las actividades como de recuperación, sino que todo tenía que ser a través de herramientas, de consultas, más rígido, más corto. El doctor volvió a ser el que predominaba, si daba un diagnóstico, la sanación era el fármaco, ¿ya? Y ahí se perdió un poquito la terapia ocupacional, quedó más en rehabilitación física, se perdió un poquito en salud mental. Sin embargo, también hubo un quiebre nuevamente, porque las personas que trabajaban en el área se dieron cuenta que no estaba funcionando esta terapia ocupacional bajo este paradigma, y nuevamente en el que estamos ahora y trabajamos es el paradigma contemporáneo, que complementó al final. No es solo un paradigma de ocupación, sino que también ahora estamos conectados con lo que es biomédico. Trabajamos bajo un enfoque biopsicosocial. No dejamos de lado los diagnósticos, no dejamos de lado los fármacos, pero no le quitamos esta visión humanitaria al trabajo con las personas, ¿cierto? Que participen en ocupaciones significativas. ¿Ya? Entonces son 4 paradigmas que van rigiendo la terapia y que en su proceso al final todos fueron contribuyendo al otro para que fuera mucho mejor y más completo el abordaje de la terapia ocupacional. Bueno, yo había puesto un poquito del tratamiento moral, que era un enfoque humanitario. Alguien me dijo que si después querían que les mandara el dibujo. Se centraba en modificar hábitos y el entorno y consideraba que las personas podían recuperar el control de sus vidas a través de participar en la ocupación. Luego lo que les dije, el paradigma de la ocupación, que este fue fuerte y potente y se quiso retomar y hasta el día de hoy tiene mucha fuerza, era que la ocupación estructura la vida. Una persona que no tiene ocupaciones no tiene estructura y si no tiene estructura pierde la funcionalidad, ¿ya? El que pierde la funcionalidad es pésimo, es fatal, sobre todo en psiquiatría. Ya una persona que llega y nos pasa mucho, que por ejemplo tiene 19 años, no terminó la escuela, no trabaja, no sale con amistades, no tiene horarios de comida, no tiene horarios de sueño, es una persona totalmente desfuncionalizada. Y el paradigma en esta época ya decía que una persona necesitaba ocuparse porque si no se enfermaba más, perdía su funcionalidad. El paradigma mecanicista se centraba en los mecanismos internos, era más importante como lo que se veía, lo fisiológico, ¿cierto? Lo psicológico. Y el último que era el actual, que dice que la ocupación es
una experiencia subjetiva y tiene un significado personal, así que este paradigma hace que sea centrada en la persona. No sé si han escuchado ese enfoque de trabajo, que la verdad no es solo de terapia ocupacional, no sé específicamente cuáles son los modelos con los que trabajan directamente ustedes, pero en salud comunitaria el enfoque general del modelo de salud es centrado en la persona. Entonces toda la educación tiene que ser significativa para la persona que estamos tratando, con la que estamos teniendo. Profe, en el mecanicista fue donde se le dio más énfasis a lo Biológico. biológico. Sí, se vuelve a dar énfasis a lo biológico, ¿ya? Sí, era con un enfoque biomédico, químico, era más que nada lo que estaba basado en evidencia, lo que los médicos podían comprobar y corroborar. Bueno, esto era solo como para complementar. Hoy en día la ocupación da sentido y significado a la vida, lo que les decía, una persona tiene ocupaciones que son importantes para ella y tienen que ver con su historia de vida. Todos, por ejemplo, a cierta edad, vamos acorde al ciclo vital cumpliendo ciertas ocupaciones que son por regla que tenemos que realizar. Por ejemplo, en la infancia el juego es parte importante del aprendizaje y es una ocupación que el niño tiene, ¿ya? Así como después se vuelve el estudio, la escuela, como después se vuelve el trabajo y, bueno, después la jubilación, el ocio y el tiempo libre forman parte, ojalá, que se supone, de nuestros últimos años de vida, ¿cierto? La ocupación contribuye al desarrollo, al mantenimiento y a la recuperación, pero principalmente a veces es el concepto de la funcionalidad. La ocupación contribuye a la funcionalidad. Ya, esto es simplemente porque el doctor Carlos me dijo que explicara como desde el área de salud mental comunitaria el rol que actualmente cumplimos con otros colegas a lo largo del país, pero los ámbitos de actuación de todos son muy diversos, ¿ya? Porque en cualquier área de vida la persona puede ver interferida su ocupación. Por ejemplo, yo les conté que trabajaba en un centro penitenciario, yo era terapeuta ocupacional en la cárcel, y las personas cuando ingresan a la cárcel, además de perder su ciudadanía y algunos derechos que nos debiesen, también pierden sus roles, pierden sus ocupaciones. Los que eran padres muchas veces ven interferidos sus roles de padre o madre, ¿cierto? Sus rutinas, sus hábitos cambian, tienen que acoplarse, adaptarse a los normas de la cárcel, ¿cierto? Los horarios de comida, las comidas, la ropa, todo eso, el deporte, todo eso es bajo una mirada diferente y la persona tiene que cambiar completamente. Ahí sus rituales, sus experiencias significativas, lo que le gusta hacer o no, depende todo del sistema penitenciario. Entonces el terapeuta ocupacional debiese, porque tampoco se da mucho en Chile, debiese apoyar a estas personas a que durante este tiempo de prisión se adapten y se preparen para nuevamente recuperar su funcionalidad, una vez que salgan al medio libre, ¿ya? También podemos trabajar en hospitales públicos, clínicas privadas, colegios, hogares, ¿cierto? Residencias de menores, residencias de personas mayores, programas de gobierno, ONGs, comunidades terapéuticas, centros de rehabilitación psicosocial, centros de inclusión y práctica privada. ¿Ya? Son amplias las áreas. Y de verdad cualquier área que ustedes propongan podría trabajar en terapia ocupacional. La verdad. Ya. ¿Hasta ahí van bien? ¿Estoy hablando muy rápido? La Asociación Americana de Terapia Ocupacional, ¿alguien sabe o recuerda a quién se las mencioné? ¿De qué se trataba? No leo. Creo que la acuñó el caballero que acuñó también el término de terapia ocupacional. Sí, excelente, ¿cierto? La Asociación Americana de Terapia Ocupacional fue creada en 1917 y fue una junta de personas que estaban ya hablando de terapia ocupacional y estaban practicando la terapia ocupacional pero querían formalizarla, ¿ya? Esto fue en Estados Unidos y en esta asociación se hicieron acuerdos. Esta que ven acá, que les puse como imagen, es una cuarta versión del marco de trabajo de la terapia ocupacional que rige a nivel internacional, ¿ya? Pero en esa época, en 1917, crearon la primera AOTA, que le decimos nosotros, que es la Asociación Americana de Terapia Ocupacional, pero es el marco de trabajo,
Y la otra, ¿qué venía a hacer? A definirnos, para nosotros era nuestro marco de referencia de trabajo, qué era la terapia ocupacional, qué era una ocupación, cuáles eran las ocupaciones, cuál era la vía de desempeño y todo lo que más adelante les voy a contar que nosotros evaluamos en intervención. Este marco de trabajo perfectamente podría ser mi herramienta sola de intervención. Hoy en día existen modelos y otras evaluaciones que quizás no se ajustan a la otra, pero todo nace de acá. Ya hay terapeutas ocupacionales que utilizan este marco de trabajo como respaldo para su evaluación. Su función es representar a los terapeutas ocupacionales y a los estudiantes, promover la profesión, desarrollar estándares de práctica, generar marcos teóricos y difundir la investigación. Cada cierto tiempo, además de actualizar las versiones, está muy centrado en las investigaciones de nuestra profesión. Este cuadro es muy grande la nota, tiene harta hoja. Si quieres después se lo mando, pero este cuadro es el principal que nosotros vemos al evaluar a una persona en cualquiera de los ámbitos en los que trabajamos, ¿ya? No es solo en salud mental o salud comunitaria, sino que en todos estos centros que les mostré hace un ratito, ¿ya? Lo divide en 5 ítems, por decir así, en 5 ítems principales o aspectos del dominio, ¿ya? Esto es el dominio teórico que tenemos los terapeutas ocupacionales. En el trabajo, en el ESMA, el doctor Carlos, creo que también conocen a Pedro u otro de los psiquiatras que trabajan con nosotros, cuando ven principalmente que una de estas ocupaciones está interferida o alterada o tiene alguna dificultad, nos derivan al usuario, ¿ya? Porque claro, ellos le dan el medicamento, el tratamiento, ¿cierto? A veces derivan a psicólogo, pero la práctica de estas actividades al final las tenemos que hacer en contextos realistas y la práctica ambulatoria no sirve solo en el COS. A veces vamos a domicilio o salimos con los usuarios a otro lugar. Tenemos 9. Son 9 actualmente, 9 ocupaciones principales. Estas son las actividades de la vida diaria, que son todas las actividades que nos permiten la supervivencia, ¿ya? Son alimentarnos, pero esto tiene que ver solo con deglutir y tragar, llevarnos la comida a la boca, vestirnos, hacernos nuestra higiene, lavarnos los dientes, echarnos el champú, enjabonar el cuerpo, secar el cuerpo, la actividad sexual, todo eso va en las actividades de la vida diaria, es lo básico, ¿ya? Antes se llamaban actividades de la vida diaria básicas. Hoy la nomenclatura cambió y solo se le llama actividades de la vida diaria, ¿ya? Y como les digo, después les voy a compartir el texto completo si lo quieren, pero ahí desglosa cada una de estas actividades que son principalmente de supervivencia. Luego tenemos la segunda, que son las actividades instrumentales, y con esa también trabajamos mucho. Porque muchas veces cuando una persona está con una condición de salud mental, por ejemplo, se interfiere la educación, se interfiere el trabajo, ¿cierto? La participación social, el manejo de la salud, y cuando empezamos a tratarlo, empezamos de lo básico. Ya no lo vamos a lanzar al tiro quizás que se reincorpore a la escuela o que se reincorpore a la universidad si es que dejó después de estar, no sé, 3, 4 meses en la unidad de psiquiatría. Empezamos de a poco que vuelva a retomar su rutina de actividades instrumentales, que tiene que ver con volver a usar el transporte público, volver a manejar dinero, cocinarse, lavar su ropa, ordenar su espacio. Empezamos a recuperar la funcionalidad de la persona de a poquito. Es casi como si fuera esto en un orden de lo más básico a lo más complejo, por decir así, ¿ya? El manejo de la salud, la gestión de salud, una persona funcional, como la mayoría acá yo creo, es capaz de gestionar sus horas médicas, se le llaman del consultorio o a la consulta privada, va, ¿cierto? Si se siente mal, pide una horita, etc. Esto muchas veces las personas no lo pueden hacer, ¿ya? También se trabaja en el ESMA. El descanso y sueño es más difícil porque los medicamentos que usan los usuarios, los fármacos que a veces le dan, los médicos interfieren harto con el tema del descanso y sueño y tenemos que ir a buscar estrategias para que ellos logren al menos un sueño reparador. Porque si esto está mal, es muy difícil que consigamos que los usuarios tengan una estructura, una rutina. Ya hay usuarios que si se toman el medicamento tarde, se levantan, no sé, 2 o 3 de la tarde, ya no desayunan, ya no hacen su cama,
no tienen energía para ir a la universidad, al colegio, lo que tengan que hacer. Entonces también es un área de difícil manejo que a veces los terapeutas ocupacionales nos quedamos cortos de herramientas y ahí tenemos que volver con los psiquiatras, pedirles ayuda, apoyo en el tema farmacológico o los ajustes, ¿ya? Educación, trabajo, juego, esto es principalmente en la infancia, el ocio, las actividades recreativas, no sé si han escuchado del ocio. ¿Qué importancia creen ustedes que tiene el ocio para todos ustedes y para todas las personas que en algún momento van a tratar? Distracción y salir un poco de la rutina, estar ahí pendiente, atento a tus responsabilidades. Así es. El ocio nos da un espacio, es un tiempo libre, antes estaba la palabra ocio y tiempo libre, es un tiempo libre que tenemos para poder hacer cosas que realmente son significativas y como dice la compañera, ¿tú también? Como dice Valentina, me fui libre. Como dice Valentina, nos aleja de las responsabilidades, ¿ya? Porque todo lo que está acá es casi obligatorio, ¿ya? La actividad de la vida diaria, o sea, levantarnos en la mañana, ducharnos, lavarnos los dientes, arreglar, ¿no es cierto? Quizás hacer la cama, prepararnos el desayuno, gestionar una hora médica, descansar, dormir, todo eso es casi obligatorio, ¿no es cierto? En nuestra vida, para que seamos funcionales o productivos. El ocio es el espacio necesario para que haya un equilibrio, en todo lo que compone al ser humano. ¿Ya? En este cuadro que les quise mostrar del modelo canadiense, habla del ser humano y todas sus ocupaciones y los divide en tres, que es el autocuidado, que el marco de referencia habla como de la actividad de la vida diaria. La productividad en este modelo habla de las actividades instrumentales, de la educación y del trabajo. Y el ocio, aquí está la participación social, el juego y el ocio como tal, el tiempo libre. Están las tres ocupando casi el mismo espacio en este esquema porque son igual de importantes. Si una persona no participa o no se desenvuelve o no se desarrolla en una de estas áreas, tenemos una persona que no logra la funcionalidad o va a tener un colapso en algún momento porque no está logrando expresarse, ¿ya? No logra el equilibrio ocupacional, que es el concepto que ocupamos. ¿Ya? Esto es lo más importante y era lo más claro que les quería mencionar, que son las ocupaciones, porque como les decía, es terapia ocupacional, es nuestra área de abordaje. Pero para poder nosotros evaluar y saber qué intervención realizar, tenemos que analizar los contextos de la persona, qué edad tiene, su identidad de género, con quién vive, los contextos ambientales y los factores personales. Qué le gusta hacer, con quién vive, dónde vive, las costumbres que tienen, etcétera, las poblaciones en las que vive y los recursos que tiene disponibles, por ejemplo, si yo quiero pedirle que haga algo. O sea, si parte de la intervención es que salga a dar una vuelta, tenemos que ver si, por ejemplo, en la línea de adicciones que yo trabajaba, con mis compañeros no podíamos sugerirle a una persona que vaya a dar una vuelta si vivía en una población de alto consumo, ¿cierto? Ir a dar una vuelta era muy peligroso para el tratamiento porque la persona podía tener craving y consumir, ¿ya? Entonces, ese análisis de los contextos me permite poder darle sugerencia a la persona y crear un plan de trabajo. Los patrones de desempeño, muy importantes también de analizar, se dividen en cuatro. Ya están los hábitos, las rutinas, los roles y los rituales. Todo igual de importante. Los hábitos tienen que ver cómo la persona realiza las actividades que hace. Cuáles son los horarios en que se lava los dientes, a qué hora se acuesta, si hace ejercicio antes o después de despertarse, o sea, de dormir, ¿cierto? Y las rutinas, cómo estructura su día. Los roles es mucho más amplio y tiene que ver con las expectativas que tiene la sociedad acorde a la etapa del ciclo vital que está la persona. Por ejemplo, ustedes hoy, ¿qué rol están cumpliendo aquí en esta sala? ¿Cómo? De estudiante, ¿cierto? Ese rol de estudiante, y hay muchos más, tiene rutinas y esas rutinas tienen hábitos personales que ustedes le dan como el toque, cómo lo realizan, cómo desarrollan esta rutina. Pero cada rol tiene una rutina que es la esperada. O sea, se espera que el estudiante cumpla ciertos horarios, ciertos comportamientos, ciertas cosas que va componiendo el rol.
las madres, los padres también son un rol. El rol de madre, el rol de padre, también tienen rutinas, ¿ya? También se compone de pequeñas rutinas, horarios, ciertas actividades que realiza el niño. Y eso se realiza con ellos. Esto lo analizamos también, es muy importante. Las habilidades de desempeño motora las analizamos, pero muchas veces ya viene la evaluación hecha. Por lo menos en el modelo de salud comunitaria que estamos ahora, por ejemplo, cuando el psiquiatra evalúa al usuario, y bueno, no solo viene principalmente por derivación al ESMA, al centro de salud, viene con una ficha. Ya si estuvo en psiquiatría, si viene de un CESPAM, viene con mucha información, si tiene hipertensión, así que podemos llenar todo esto en esa ficha. Viene con evaluación cognitiva, evaluación neurológica muchas veces, y esto nos permite a nosotros tomar un poquito y después hacer una evaluación más rápida, por el tiempo también que tiene la atención la salud en Chile. Si es necesario, por ejemplo, muchas veces las personas autistas en lo que más nos centramos son en su habilidad de interacción social porque tienen más dificultad al momento de interactuar. ¿Ya? Y ellos mismos cuando llegan a la sesión dicen así como que necesito aprender esta estrategia en relación a esta habilidad y aplicamos una evaluación específica en esa área. Habilidades de procesamiento son las habilidades cognitivas, ¿ya? Y sí, la verdad es que transversalmente estas se ven afectadas con casi todos los diagnósticos, principalmente porque algunos tienen como la esquizofrenia síntomas negativos y otros porque los fármacos hacen que la persona esté con menos nivel de atención o que la persona esté más somnolienta, más aletargada. Entonces, pero en general estas habilidades ya vienen con un informe previo de los médicos y de los centros de salud. ¿Ya? Por último, tenemos los factores del cliente, que esta es una evaluación que se realiza y yo creo que también es muy importante, no le quitaría importancia ninguna, que la primera son los valores, las creencias y la espiritualidad. ¿Ya? Cuando en la intervención, al menos cuando el terapeuta ocupacional y muchos médicos y muchos profesionales lo hacen, le dan principal énfasis a las creencias, a los valores de las personas, la intervención fluye muy rápido, la persona vincula muy bien y es más fácil lograr objetivos, ¿ya? Y esto tiene que ver mucho con darse el tiempo, y a veces no está el tiempo, pero tiene que ver mucho con darse el tiempo de escuchar a la persona, o sea, cuáles son sus creencias, cuáles son sus rituales, qué es importante realmente para ella. Y no voy a volver atrás porque es muy lejos, pero el modelo que les mostré, al centro de la persona tiene la espiritualidad. Porque si no consideramos eso en nuestra intervención, a veces son intervenciones vacías, ¿ya? Que no logran objetivos reales. Son muy valiosos los logros de objetivos cuando tienen un sentido muy importante para la persona, cuando la persona realmente cree que lo que está haciendo tiene mucha importancia. Y por eso la evaluación de esto es muy, muy importante. Por ejemplo, si estamos en un caso de una mujer que vive violencia intrafamiliar, tenemos que evaluar cuáles son sus valores y sus creencias en relación a las relaciones de pareja, cómo ella ve el concepto de familia, porque si intentamos apoyarla, ayudarla para salir de este círculo de la violencia y no logramos conectar con lo que ella cree como cierto, como su realidad, quizás no va a tener efecto y vamos a perder una usuaria que podríamos haber ayudado. Por eso es muy importante el área de valores y creencias. No es tan difícil, nosotros lo tenemos como un área específica de valor, pero insisto, yo siempre que escucho a mis colegas, creo que, y eso es muy importante, creo que todos le dan énfasis a los valores y a las creencias, ¿ya? Y eso lo vemos cuando exponemos los casos, como el psiquiatra, como la trabajadora social habla de eso, que realmente se comprometen con la historia de ellos y eso de verdad da mucho fruto, un fruto muy positivo en la intervención. Aquí era una imagen, yo creo que no les voy a ahondar en tanto, pero solamente de la vida diaria, eran imágenes como lo que se hace de compra al súper instrumental, la gestión de salir al médico, descanso y sueño, la educación, el trabajo, el ocio. Por ejemplo, acá si una persona tocando guitarra, puede ser pintar, puede ser leer, puede ser salir a caminar, a eso me refería con el ocio. El juego, acá sale esa imagen porque lo hice bonía, pero en verdad el juego es principalmente una ocupación que se analiza en los niños, ¿ya? Porque es como hablar de educación y trabajo, es la principal ocupación con la que ellos pueden aprender y podemos modelar y apoyar a su crecimiento.
Y bueno, la participación social, que en ocasiones también se vincula con el ocio, ¿ya? La importancia de participar en familia, participar con amigos, participar en la comunidad. Los contextos, acá los abre, que son los personales, que les decía tenían que ver con la edad, el género, la cultura, si era la persona de alguna etnia, de algún pueblo originario, si tenía algún hábito o estilo de vida. Por ejemplo, el modelo de salud comunitaria tiene un enfoque intercultural que en América es muy importante, ¿ya? Esto es un factor personal muy importante, porque si la persona es parte, por ejemplo, de la etnia aymara, del pueblo originario, tiene que participar o quiere participar, y lo tenemos que incluir en la intervención. Y se realiza, ya cuando hacemos intervenciones grupales, a veces en hogares o residencias, hacemos las celebraciones aymaras y los usuarios participan y aumentan mucho más su volición en las actividades. Después están mucho más motivados, quieren incorporarse, enganchan más con el equipo. Entonces también es importante que considerar. En los factores ambientales, en la evaluación completa que se realiza, físico, social y cultural, los espacios que lo rodean, cuáles son los recursos que tenemos en la comunidad, qué junta de vecinos está cerca de su casa, a qué beneficios puede ser comunitario, todo lo local, todo eso se evalúa. Si tiene acceso a internet, si tiene acceso a celular, si necesita o no necesita un computador, eso es la evaluación del factor ambiental. ¿Ya? Patrones de desempeño. Este es uno de los terceros aspectos del dominio que les mostré en la primera tabla, que eran las rutinas, los roles, los hábitos y los rituales, ¿ya? Rutinas son secuencias de actividades diarias que dan orden y actividad, ¿ya? Se estructura el día a través de rutinas. Es difícil cuando la gente habla como de rutinas desestructuradas, porque en verdad, aunque no veamos mucha estructura, al final igual es una rutina. La persona puede tener 2 actividades en el día en su rutina, pero es su rutina. O sea, se levanta tarde, no come, juega un rato de videojuegos, después se acuesta y la noche se fuma un cigarro. Es una rutina un poco empobrecida, pero es una rutina, ¿ya? Y está estructurada porque si todos los días hace lo mismo, cumple al final una estructura. Los roles, como les dije, tienen que ver con las expectativas, ¿ya? Hay expectativas sobre el rol de estudiante que ustedes cumplen, ustedes vienen a clases, participan, ¿cierto? Dan pruebas, exámenes, y hay muchos otros roles que quizás están desempeñando. Si participan en un gimnasio, son parte de una comunidad, eso es un rol. Si tienen algún hobby o alguna comunidad en la que participan, también es un rol ser parte de la comunidad, y así muchos otros. Los hábitos son las conductas automáticas, como les decía, cómo me lavo los dientes, si me enjuago o no me enjuago la boca después de lavarme los dientes, si me echo el champú antes de entrar a la ducha o después de entrar a la ducha. Esos son pequeños hábitos que a veces las personas tienen y marcan la diferencia en la intervención. Tenemos que explorarlo, por lo menos desde la terapia ocupacional necesitamos saberlo, ¿ya? Y por último, los rituales tienen un significado cultural o personal. Tienen que ver como con las costumbres familiares. Yo hago esto de esta manera, antes de salir de la casa siempre me persino, cada vez que hay un cumpleaños voy al cementerio a hablar con mi papá, no sé, son pequeños rituales que tiene la gente y que son también muy importantes. Los patrones de desempeño son muy significativos y tienen que ser considerados no solo la ocupación en sí, si el Estado no está participando. Esto es muy relevante, al menos en nuestra práctica. El cuarto aspecto del dominio que les mencioné era la habilidad de desempeño. Ya yo les decía que la del medio, la de habilidad de procesamiento, muchas veces venían ya con mucha información por parte de médicos, neurólogos, centros de salud, porque hacen las evaluaciones completas. La habilidad motora en salud mental a veces se ven interferidas por quizás condiciones de salud física previas, ¿ya? Y algunas veces quizás por algún evento traumático que generalmente sea una amputación o la pérdida de la movilidad, y la persona está a raíz de eso con una situación de salud mental y le afecta, no sé, por la participación en su ocupación. Pero si en el salud mental, si el terapeuta ocupacional pesquisa que hay alguna disfunción a nivel motor, se hace derivaciones, es como al kinesiólogo, al CEFAM, y se trabaja en red. ¿Ya? Igual se hace la evaluación, pero no se aborda directamente. Y la habilidad de interacción social, como les digo, tiene que ver cuando las personas tienen dificultades para interactuar, la asertividad, para comunicarse,
para hablar, el tono de voz y muchas. Nosotros tenemos evaluaciones específicas de la habilidad de interacción porque en algunos diagnósticos que son dados en el centro de salud se afecta mucho con personas que tienen problemas de manejo de ira, trastorno bipolar, cambios de humor muy rápido. Tenemos que trabajar mucho la habilidad de interacción social porque cuando llegan a la consulta con el médico, de hecho, ve que pesquisa primero y estas personas le refieren a él que están sufriendo estos problemas con la familia, problemas con la pareja, problemas, y muchas veces es a raíz de la habilidad de interacción social, cómo interactúan con el otro, ¿ya? Así que también es muy importante. Y cuando pesquisamos que hay una dificultad en la habilidad de interacción social, trabajamos automáticamente con el psicólogo, ¿ya? O sea, estamos trabajando con el psiquiatra, el psicólogo, el TO, y en ocasiones el trabajador social. Factores de cliente, este era el último, lo que les dije de los valores, las creencias y la espiritualidad. Eran los principios que eran importantes para las personas, las creencias firmes, arraigadas que tenían. Las funciones corporales tenían que ver con su nivel, su capacidad de atención, si usaba o no usaba anteojos, si usa audífonos, si tiene hemiplegia, hemiparesia. Es una evaluación solo de las funciones corporales, ¿ya? Y las estructuras corporales tienen que ver como con el funcionamiento de sus órganos. Ya. Esta plantilla que te muestro acá es una pauta de evaluación que tenemos los terapeutas ocupacionales y es para evaluar todo lo que les dije anteriormente, ¿ya? A veces no necesitamos en comunitaria, como trabajamos en red, en hacer toda la evaluación completa porque nos nutrimos mucho de las evaluaciones de otros profesionales. Trabajamos de la mano de todo lo que nos dan y a veces hacemos observaciones cortitas. Con esto nosotros trabajamos y planteamos los objetivos, ¿ya? El objetivo puede salir de acá, pero finalmente, y como yo creo que bien saben, la persona estructura y construye el objetivo de la mano del profesional. Nosotros solo acompañamos para que la persona defina qué es lo que quiere trabajar y qué es lo que quiere lograr. Ya. ¿Quieren notar? Sí, Ya. Antes de hablarles del modelo solo comunitario, si quieren unos 5 o 10 minutitos salir y volvemos porque la última parte es cortita. Es cortita y yo voy a hablar directamente del rol en salud comunitaria. Como quieran, ¿no quieren que sigamos? ¿Sí? Ah, ya. ¿Después tenían otra clase? No. Ah, ya. Ya vamos a ver. Ya. El modelo de salud comunitaria. ¿Qué saben del modelo de salud comunitaria? De que es transdisciplinario. ¿Cómo? De que es interdisciplinario. Ya, sí, una de las características es interdisciplinario. Díganme bien si saben, si lo han escuchado, si entienden por qué se llama modelo de salud comunitario. Quizá el doctor nos había dicho que antes era como se aislaba la persona. ¿Ya? Las personas se aislaban, se les daba pena, como que no se le insertaba en la sociedad y esperaban como que se curara por hora santa. Sí. Y ya en el modelo comunitario empezamos a integrar a las personas al día a día y eso incluye al ESMA y los demás otras cosas también. Excelente, sí. De eso se trata, ¿ya? Lo que dice su nombre. Bruno. Bruno, lo que dice su compañero es tal cual. Antiguamente, las personas que tenían algún diagnóstico de salud mental eran encerradas, ¿ya? Mucho tiempo fueron encerradas en estos hospitales o centros de mediana estadía, de larga estadía, que ya no existen. Creo que en alguna parte de Chile existe, no recuerdo el nombre, pero quedan muy pocos, ¿ya? Yo creo que ese no se puede cerrar porque aún hay personas, pero Chile dejó de tener centros de mediana y larga estadía. El que tenemos en hospital es un centro de corta estadía y en ocasiones muy complejo, se ha vuelto de mediana estadía. Son personas que quizás están sin ningún tipo de red de apoyo y no las puede regresar porque la persona aún no se estabiliza, ¿ya? Pero así es, se eliminó ese modelo porque muchas veces se encerraban a las personas y ahí sí que perdían su funcionalidad. O sea, tú sacabas a la persona de todo lo que podría ser una vida normal, cotidiana, como dijo Valentina antes, y vivían en un contexto irreal, ¿cierto? No era la realidad del mundo, ellos vivían en una realidad aparte. El sistema, o sea, el modelo de salud comunitario lo que buscaba era que estas personas se recuperaran a través de un modelo o de corta estadía o ambulatorio,
ya que la persona se pudiera insertar con un equipo profesional que sea competente y le pueda brindar todo el apoyo para que lo logre. Tenemos usuarios de alta complejidad en el ESMA porque el ESMA, no somos un COSAM solo porque no tenemos farmacia, si no me equivoco, pero el ESMA es un centro comunitario de salud mental, ya ambulatorio. En el ESMA tenemos usuarios de complejidad mediana a severa, ¿ya? Esas personas hoy en día ya es muy difícil que sean internadas, a no ser que, como les digo, no conozco centros de larga estadía, pero las personas que quizás la ingresan a una residencia, ¿cierto? En ese caso podría ser, pero en Chile el ideal es que estas personas puedan lograr la máxima funcionalidad. Y de nuevo vuelvo al concepto de funcionalidad, que la persona logre la máxima funcionalidad a través de esta intervención interdisciplinaria, donde trabaja un psiquiatra, un médico de salud mental, trabaja un terapeuta ocupacional, un trabajador social, un psicólogo, la enfermera, la TENS, está todo un equipo completo al servicio de esta persona, y no solo de la persona, sino que también de su familia. No trabajamos directamente con el usuario, salimos a hacer visitas domiciliarias, vamos, por ejemplo, en caso de vulneración de derechos, si se pesquisa desde el equipo, la trabajadora social puede y tiene la facultad de hacer denuncias, ¿cierto?, por vulneración a la familia, se trabaja con todo. Vamos a los colegios si la persona está estudiando, emitimos certificados, es con la red completa comunitaria. Por eso es un modelo de salud comunitario. La persona que está siendo tratada por algún diagnóstico de salud mental no queda sola en el sistema, sino que se articulan todos los sistemas, todos los dispositivos, ¿ya? La atención es en la comunidad. Nosotros no solo hacemos intervención en box, también hacemos talleres grupales, talleres de psicoeducación, invitamos a la familia, celebramos, por ejemplo, el 18 de septiembre en algún lugar amplio y se invita a todos. Se trata, en verdad, si alguna vez ha ido a un ESMA, un ESMA Sur o un ESMA Norte, igual se ve muy médico, ¿ya? Igual se ve muy médico, igual hay box, algunos igual andan con traje clínico, pero esa no es la idea. La idea es que pareciera que fuera un lugar transitorio donde la gente entrara, recibiera su atención y saliera, ¿ya? Pero sí, todavía tiene una mirada muy médica, pero lo que les dije antes era que todavía estamos bajo un enfoque biopsicosocial, al menos en Chile. Hay paradigmas más críticos, más sociales, ¿cierto? Pero la salud mental todavía está bajo este enfoque biopsicosocial. Y es difícil que cambie ahora pronto, porque hasta el momento la estabilización farmacológica, la atención del médico psiquiatra también es muy importante. No podríamos quizás tan ahora hablar de una salud mental sin el área biomédica. ¿Ya? Son necesarios, por lo menos, con lo que sabemos y lo que entendemos de la salud mental. Sí, el enfoque biopsicosocial. El usuario es activo y protagonista de su proceso, o sea, esa persona entra, al menos por las vías de entrada, no sé si el doctor Carlos le ha mencionado cómo ingresan al dispositivo. Al ESMA Sur o al ESMA Norte, que es atención secundaria, siempre ingresan por derivación, ¿ya? Las derivaciones que son de APS, cuando por ejemplo el CESPAM identifica que esta persona requiere de una atención más especializada o con mayor equipo de especialistas, hacen una interconsulta, se llama, creo que es que es un documento, y solicita que se trate a la persona en el ESMA Sur o el ESMA Norte porque no abasto el programa de salud mental de APS, porque solo tienen un médico general, es como para algo de baja complejidad o quizás en algunos casos médicos. Entonces se hace esta derivación, el usuario ingresa por plan integral. ¿Eso sí lo han escuchado? No. El usuario ingresa por plan integral. El plan integral es una reunión que se hace con el usuario, que es derivado, el usuario acepta, se le pregunta si quiere, y entra a una sala que es un poco invasiva, ¿ya? Si algún día están ahí, o espero que no, pero si algún día están ahí o entran, ojalá estén trabajando, es un psiquiatra, un trabajador social, un psicólogo, un terapeuta ocupacional, no sé si falta alguien más, pero por lo general es trabajador social, psicólogo, terapeuta y el médico psiquiatra, ¿ya? Entra la persona a un box, se sienta con un familiar si quiere solo y el psiquiatra guía una entrevista, ¿ya? Muchas personas a veces entran y esos son errores del sistema que yo creo que tenemos que empezar a trabajar, que son importantes, creo yo, porque hay personas que abren la puerta y no sé, son personas con agorafobia o crisis de ansiedad y como que se asustan, cierran la puerta y se van, y los tenemos que ir a buscar, darle agüita, calmarlos, porque no se esperan que van a estar
Pero la idea de esta atención es que pase por una sola evaluación de una sola vez, ¿ya? No es como que vaya al psiquiatra, después lo evalúe el TO, después lo evalúe el trabajo social. La idea es que ese día, en esa hora y tanto que está siendo evaluado, pueda hablar con todos nosotros. Tratamos de que sea una instancia muy amigable, muy amena, y ahí le preguntamos, el médico psiquiatra pregunta al final, pregunta qué es lo que quiere, qué busca, qué espera, esa es la pregunta, qué espera del tratamiento, qué espera de esta atención en salud. Y hay personas que muchas veces van obligadas, o sea, va la mamá al lado o el tío y están como pegándole con el hombro, así como que contesten y ahí los hacemos salir. Por lo general, insisto, se trata de que la persona usuaria sea la protagonista. Y yo sé que la familia es muy importante y lo he dicho todo el rato, pero en este caso, cuando hablamos de salud y derecho, la persona tiene que decir si quiere o no quiere el tratamiento, porque si una persona está siendo obligada por un familiar, que a veces lo hacen porque la familia está preocupada, pero si esa persona está siendo obligada, el tratamiento no tiene eficacia, no es un buen tratamiento. La persona no asiste a sus controles, deja de ir y perdemos recursos que en salud actualmente son pocos, ya perdemos horas. Necesitamos que la persona tenga un grado de motivación para poder entrar. Entonces, ese plan integral que se realiza, yo creo que es muy útil y además ve a la persona como protagonista de su intervención. A partir de ahí, si la persona desea entrar al ESMA Sur o al ESMA Norte, es tratada por los profesionales, no por todos, porque en esa instancia, chiquillo, el psiquiatra por lo general, pero también nosotros opinamos, evalúa y cuando la persona sale, porque si le hace salir antes de darle la retroalimentación, nos decimos así como no creo que necesite psicoterapia, por ejemplo. Si es una persona que está como con ideas delirantes y aún está recién iniciando una fase de estabilización con fármaco, la psicoterapia no va a ser muy fructífera, no va a funcionar muy bien. Entonces ahí entro yo nomás, terapia ocupacional, algunas entidades para que en el proceso de que la persona sea quizás capaz de una psicoterapia o no lo necesite, inicie, ¿ya? Ese es el modelo de salud comunitario, que sea ambulatorio, ¿ya? Que la persona entre y salga y no esté institucionalizada, no esté encerrada como dijo Bruno. Si deja atrás y muy atrás el aislar a la persona, sino que queremos que sea parte de la comunidad, ¿ya? Promueve la recuperación, favorece la inclusión social, mejora la calidad de vida y eso es muy cierto. Las personas que están y pueden ver, ay, voy a revelar una película, pero las personas que están institucionalizadas, esa es la palabra, las personas que están institucionalizadas por mucho tiempo no tienen una buena calidad de vida, son personas que añoran la libertad y vivir en comunidad nuevamente y cambia mucho el semblante, la motivación de las personas cuando ingresan a centros más libres, centros comunitarios o centros de corta estadía o quizás transitorios, ¿ya? Se evita la institucionalización. En el ESMA hay un programa que se llama Hogares y Residencias Protegidas. Acá en Arica y en todo Chile están los hogares y residencias protegidas, ¿ya? Los hogares protegidos son licitados por organismos externos, ya puede venir una persona como con su idea, con una casa, con un equipo de monitores, no necesitan ser del servicio de salud, no son del servicio de salud, y licitan este hogar protegido con 8 personas que tengan un diagnóstico de salud mental que se ajuste a la norma técnica, que tiene que ser un diagnóstico de origen psíquico, tienen que tener cierta funcionalidad con una evaluación de terapia ocupacional, etc. Y estos hogares protegidos son, ¿cómo le explico? Cuando la persona no puede estar en un sistema ambulatorio por muchos motivos, es como la última instancia en la que buscamos este espacio, cuando ya no tiene redes de apoyo, cuando la persona no es capaz de tomarse el fármaco sola, cuando la persona no es capaz de prepararse el alimento y no hay nadie que lo pueda tener, entran en estos hogares de residencia protegida. Patología de origen psíquico, diagnóstico de origen psíquico es el principal requisito, ¿ya? Tenemos una lista de espera bastante amplia en salud y estos hogares están, hay creo que 2 hogares y 2 residencias, o 4 y 4, no recuerdo bien, porque el ESMA solo trabaja con 2. Están insertos en Arica, son casas con un coordinador y los monitores son, no sé, pueden poner, se busca monitor y no tiene que tener ningún grado de especialización porque el monitor en estos hogares de residencia solo acompaña a las personas, ¿ya? Sigue tratando, estos hogares y residencias siguen tratando de mantener un poco esta independencia, esta autonomía, este modelo comunitario, entonces no queremos que haya
más gente del equipo de salud viviendo con ellos. No es eso, es que puedan vivir como lo más cercano a una casa, ¿ya? Hogar es un nivel de funcionalidad más alto, para que lo recuerden. Los hogares protegidos en Chile tienen usuarios con una patología de origen psíquica, pero que tengan un nivel de funcionalidad moderado, ¿ya? Esto a través de la evaluación que nosotros le aplicamos de actividades de la vida diaria instrumental. O sea, las personas que están en hogares protegidos son capaces de cocinarse, son capaces de lavar su ropa, son capaces de ordenar, de usar transporte público, pero requieren un poquito de apoyo en algunas cosas, ¿ya? Ellos vienen ahí, tienen a familiares que los van a ver, pueden invitar gente a la casa, algunos llevan 10 años viviendo ahí, son como una familia, ¿ya? Y el servicio de salud, ¿qué hace el equipo técnico de salud? Que son el psiquiatra, el terapeuta, el trabajador social y el psicólogo por lo general, presta servicio a estos hogares protegidos. Yo, de hecho, hoy día fui a hacer un taller, voy todos los martes a hacer talleres de estos hogares protegidos, que son 8 personas nomás, ese es el cupo, ya son muy chiquititos y por eso la lista es muy grande. Y se le hace talleres, si requieren psicólogos, están vinculados como todos a un centro de salud mental, tienen su psicólogo tratante, tienen su psiquiatra tratante, funciona muy normal. Y es una forma de evitar la institucionalización, ¿ya? La residencia protegida, por otro lado, son usuarios con un alto nivel de dependencia, ya una muy baja funcionalidad en la actividad de la vida diaria instrumentales y una funcionalidad moderada de lo que son las actividades de la vida diaria básicas, por decirlo así. ¿Ya? Es lo que nos refieren los hogares. Sí, los hogares más funcionalidad, la residencia menos funcionalidad. En la residencia protegida de chiquillos, que acá también hay otra cerquita, requieren que alguien les haga el aseo, alguien les prepare la comida, en ambas te dan los fármacos, pero la funcionalidad es mucho menos, ¿ya? ¿Cuántas hay en Arica? Creo que son 4 y 4, pero no estoy segura. Yo sé que el ESMA Sur está funcionando con un hogar protegido y una residencia protegida, y si no me equivoco, creo que el ESMA Norte igual funciona, ¿ya? Pero ahí te mentiría si te dijera el total. Sin embargo, se busca aperturar más, solo que no hay recursos de salud. Y al final se abre con una licitación, pero financia salud, ¿ya? Financia el servicio de salud, el Ministerio de Salud financia estos hogares de residencias protegidas, pero son varios a lo largo de Chile y son varias, pero son pocas por ciudad porque no promueven el modelo comunitario. Al final es como una institucionalización igual, ya están en estas casas institucionalizados de alguna forma, porque uno va y a pesar de que, por ejemplo, en el hogar cuando yo voy, a pesar de que son personas que tienen un grado de funcionalidad que podrían perfectamente agarrar su bolsa y decir hoy día voy al centro, no salen tanto el día tú vas y tanto en el sillón, sin ver tele, no prenden el ventilador, porque también la mayoría tienen diagnóstico de esquizofrenia. Eso es como lo más, no son los únicos diagnósticos, pero la mayoría tienen diagnósticos de esquizofrenia y predominan mucho los síntomas negativos, además tienen medicamentos súper fuertes, los inyectan, entonces en ambos se ve como que estuvieran muy institucionalizados y al final sí dependen, se genera una dinámica que depende de los monitores, del coordinador. Si están un día con el agua cortada, quizás no van a decir que no tienen agua, entonces hay que estar pendiente y que apoyar. Pero estos dos modelos de hogar y residencia protegida, no se los puse acá, pues se los voy a agregar, son parte del modelo comunitario, de salud comunitario, pero se acercan más a lo que conocíamos como la institucionalización. Y luego está la UHSIP, que es la unidad hospitalaria de corta estadía, ya que tiene el hospital, que en esa se supone que las personas están hasta 60 días, no, se supone, porque a veces, dependiendo de la evaluación médica, podría extenderse, pero no un año, ¿ya? Aquí los usuarios pueden salir también y volver a venir o Solo en el hogar protegido. En el hogar protegido las personas tienen libre acceso a la entrada, pueden tener su llave y todo. Y en residencia no, en residencia es cerrado. Las personas no pueden salir porque su nivel de funcionalidad no solo depende de que no puedan realizar su actividad de la vida diaria, también tienen niveles cognitivos que no les permiten orientarse nuevamente para volver al hogar, o sea, a la residencia. Podrían perfectamente volver a circuitos calle, porque algunos o muchos de ellos han estado en circuitos calle. Entonces, los de residencia no tienen autorizados a salir, ¿ya?
y algunos son interdictos en algunos casos. Sí. ¿Alguna pregunta de esto? Dígame. ¿En los hogares tienen algún tipo de estrategia para que puedan ser funcionales como en otra casa, o sea, que sea como una casa temporal y puedan, si hay algunos que están más de 10 años ahí? Sí, esa es la idea. Ya es complejo y también son muy, no me da la palabra, son muy escuetos como las indicaciones para el ingreso de estas personas, como que el equipo de salud cuando hay una lista de espera y se abre un cupo, como que ve rápido quién puede entrar y a veces, esto es como una opinión personal, el análisis creo que no se hace de manera tan profunda para que la persona esté ahí. En uno de estos hogares hay un usuario, y esto es una historia real, hay un usuario que al parecer de todo el equipo técnico y del equipo de salud no debiese estar en un hogar protegido. Quizás en su momento tuvo que estar, pero tuvo que ser transitorio y ser dado de alta, pero esos protocolos en Chile no están tan claros ahora, ¿ya? Porque también son muy desconocidos los hogares de residencia protegida, en ocasiones olvidados. Entonces, esta persona lleva más de 10 años, ahora está postulando su departamento, es joven, de hecho sale, de repente se va a Tacna con sus amigos, hemos visto que tiene algunos antecedentes de consumo, entonces él igual requiere apoyo, ha perdido funcionalidad y tiene un diagnóstico de base que es la esquizofrenia, pero tiene mucha más autonomía de la que se necesitaría para estar en un hogar protegido, ¿ya? Y va a pasar que ahora le da su departamento y él se va a ir, tiene su pensión, si quisiera trabajar podría trabajar, solo que no hemos logrado que tenga la motivación. Hemos hecho entrevistas motivacionales, hemos hecho intervenciones, pero el usuario no desea trabajar y también lleva 10 años viviendo ahí, entonces no ve la necesidad, él tiene todo cubierto, tiene su plata, ahora va a tener su departamento y puede que nunca trabaje y quizás se solvente con su pensión. Pero el problema de base que yo veo así como desde una perspectiva más crítica es que al equipo técnico no tener tanta incidencia en el equipo de coordinación de los hogares, porque el hogar se maneja por los coordinadores de los hogares, ¿ya? Y nosotros les damos orientaciones a los coordinadores de los hogares, pero las dinámicas, como toda casa, al final es como que si un extraño se viniera a meter, ¿ya? Porque ellos visitaron, ellos son los que guían esta casa, los usuarios están acostumbrados a sus coordinadores, y si nosotros venimos y les damos una sugerencia, a veces no resulta bien en el proceso. Entonces, está en estudio, las normas técnicas de hogar y residencia son del año 2008, son muy antiguas y no ha habido ninguna actualización, no está claro el rol que cumple como tal el equipo técnico, al final es como casi como intuitivo lo que hacemos, basado como en los programas de salud que hay, de salud mental y todo, pero al final es intuitivo porque nadie se ha ido a actualizar estos programas, pero de eso es lo que les decía, que es como lo más fuera del modelo comunitario, si bien está inserto en el modelo comunitario, es como más una institucionalización y así se ve y así se siente cuando no va. Ellos igual lo ven así. A veces. Y también a veces pasa, como para cerrar con el tema de la residencia, que los coordinadores y la gente que licita estos programas no tienen la preparación o la visión que tenemos nosotros o que en salud, como hablar de esto de centrar a la persona, los derechos de la persona. Por ejemplo, nos pasa mucho que si dos usuarios residentes de residencia tienen actividad sexual porque se escaparon de la pieza en la noche y no sé qué, y lo ven los monitores como tienen actividad sexual. Y para nosotros el equipo de salud es como tienen actividad sexual porque son personas adultas, o sea, tienen un nivel cognitivo que quizás, no sé, no podrían ellos decir, bueno, en ese contexto ellos nos dan la justificación. No tienen un nivel cognitivo para participar en ciertas actividades. Entonces ellos dicen, ¿y cómo pueden tener actividad sexual? ¿Por qué no las abuso? Y ahí hemos tenido que ir a hacer muchas charlas, muchos talleres, a monitores, a usuarios, de consentimiento, pero al final se trabajó y todavía estamos trabajando que no se vea en esta residencia como que las personas no pueden tener actividad sexual. Lo mismo pasa en hogares que tienen más independencia y tampoco los usuarios tienen salida, no han tenido pareja hace muchos años. Entonces, como les digo, estamos como a ciegas tratando de intervenir y la experiencia de las personas que guían estos hogares de residencia tampoco es formal, no son profesionalidades. ¿Ya? Aquí, esto era un cuadro general para que lo tengan, pero es como la evaluación que se hace en salud mental. ¿Ya? La bibliografía la dejé aparte, me parece que no la
pero está en la bibliografía, esto es antiguo, pero es igual de útil, ¿ya? Se evalúa principalmente o se busca a través de la intervención en salud mental y de terapia ocupacional que se mantenga la habilidad existente de la persona, o sea, que no haya un mayor deterioro, ¿cierto? Las habilidades que se han ido perdiendo a raíz del curso de la enfermedad o de la situación de salud, fortalecerlas si es que se pueden fortalecer, volver a entrenarlas, que la persona, no sé, si antes le gustaba trabajar con máquina de coser y ahora no logra, no sé, no logra centrarse en esta actividad, no logra desarrollarla, hacemos pequeñas actividades preparatorias para que vuelva a coser como antes y así sucesivamente, ¿ya? Aquí está como por arriba lo que hacemos desde la terapia ocupacional. Y con esto terminamos. Les quería presentar un caso nomás porque el doctor dijo que otro día iban a hacer un taller o algo así. No me explicó mucho, pero yo solamente quería contarles de este caso, que es una usuaria femenina de 64 años que se separó hace 8 o 9 años, pero recién está en una etapa de divorcio, ¿ya? Tiene 2 hijos adultos, una hija de 36 años que vive aparte, ella tiene otra familia, y un hijo de 23 años con el que vive actualmente y es su principal red de apoyo, ¿ya? De profesión, es profesora de lenguaje con especialización en filosofía y psicología. Trabajó por muchos años hasta que por distintos diagnósticos de salud mental, entre ellos fibromialgia, una cirugía por cáncer de mama y no recuerdo, y bueno, tiene un trastorno afectivo bipolar que fue diagnosticado hace como 30 años, pero extra sistema, fue de manera particular y se vivió por muchos años con un médico y se trató, ¿ya? Esta persona llegó al plan integral. Esta fue la persona que les conté que entró y casi se muere cuando nos ve a todos juntos. Llegó y ella tenía una pérdida de funcionalidad muy grande, muy significativa. Estaba sola en su casa, está ligada a la unidad del dolor porque vive constantemente con dolor. Ella le han hecho exámenes y a veces los médicos no han encontrado las causas de este dolor, pero ella lo percibe, para ella el dolor es real, ya ella siempre siente dolor. Antes de salud mental les conté que estuvo hace 30 años diagnosticada por trastorno bipolar, vivió violencia intrafamiliar por muchos años con su pareja, violencia psicológica, lo cuenta mucho en las sesiones, de hecho muchas sesiones con ella son más de contención que de intervención porque suele abrir relatos sobre estos como episodios traumáticos, ¿ya? Tuvo un intento de suicidio hace 6 años, tuvo muchas pérdidas también, que son parte como de lo que le afecta hoy en día. Una de ellas fue gemelar, un embarazo gemelar, y antes de eso como 3 pérdidas de embarazo más que le afectan mucho, en su relato lo dice siempre, ¿ya? Tiene dificultades de sueño desde siempre, pero ahora le afecta también mucho, se acuesta como a la 1, se despierta a las 3, después se duerme de nuevo como a las 5, es una persona que no tiene un sueño continuo. Un tratamiento farmacológico gigante, tenía una farmacia cuando llegó, ahora los médicos le sacaron un poquito de medicamentos, pero muy de a poco porque era mucho. Y siempre está sin ganas de hacer nada, ánimo bajo. Solo logramos que ella se motive un poquito cuando habla de su época de profesora, ¿ya? Y como que logramos que ella como que ver un poquito más de alegría en su rostro, de que se enganche con la conversación, busca mucho ser escuchada, ¿ya? Solo comparte con sus hijos, esa es su única red de apoyo. Eso, este es como el caso de la señora, y desde la terapia ocupacional apenas el doctor la evaluó, dijo así como de la ocupación, ¿ya? Pero ¿por qué alguien no dijo terapia ocupacional? Les pregunto a ustedes. ¿Por qué solo dijo? Estaba terminando, sí. ¿Por qué solo dijo, porque el doctor dijo al tiro terapia ocupacional? Ni siquiera yo fui la que dijo sí, necesita terapia. El médico dijo, claro, necesita terapia ocupacional. Porque hay muchas cosas en la persona, en su hábito de vida, su rutina, todo que no logra, no está logrando. Ya. El sueño, y los fármacos igual como que hacen que su rutina al final se base en eso. No tiene un apoyo social, o sea, que esté solamente con su hijo, pero tampoco se sabe o especifica si le hacen compañía o tal vez ella se preocupa por ella nomás, pero no hace más actividades así dentro de su vida. Igual que no.
Claro, a pesar del, segundo lo que dice mi compañero, a pesar del balance que tiene su actividad en las actividades básicas para las actividades de la vida diaria, y claro que tiene ciertas carencias, igual todo sugiere que tiene un nivel de funcionalidad y de cierta independencia que podría lograr, que podríamos, digamos, sacarle partido con la terapia. Sí, muy bien. Así es, tiene un nivel de independencia que podríamos recuperar, ¿cierto? Ella tuvo un basal, lo que les decía, desde la terapia ocupacional hubo un antes y algo genera un después, ya algo genera que esta persona no se involucre. ¿Quién más levanta la mano? ¿Usted? Yo de que, bueno, actualmente se había perdido la personalidad, pero se puede volver a reincorporar. Así es, ya tenemos una historia detrás. ¿Usted levanta la mano? ¿Qué quiere decir? De que antes era profesora de lenguaje, entonces tenía una vida laboral donde seguramente hacía muchas actividades de la vida diaria y fue jubilada hace muchos años por invalidez, entonces se puede recuperar eso. Así es, esta persona, sí, ella era muy activa, esta persona era docente, participaba en los colegios, tiene muchas actividades. Y ella participaba en todas las actividades, tenía un grupo de profesoras que fue su amiga por mucho tiempo, pero de la nada hubo un quiebre, ¿ya? Hubo un quiebre y que ella lo relaciona mucho con esta separación de este ex esposo. Fue como en la misma fecha, de hecho creo que dice, ¿no? Hace más o menos 6 o 8 años que se separó, nosotros. Hace 8 o 9 años se separó, el intento de suicidio fue hace 6, hace 8 años le dieron la pensión de invalidez, dejó de trabajar, entonces todo se relaciona con este quiebre y las sesiones de terapia ocupacional, de psicología, con el médico psiquiatra, con todo el equipo, se centra en esta ruptura amorosa que ella aún la vive como traumática, o sea, ella aún está con eso y creemos un poco que podría ser la génesis de toda esta pérdida de funcionalidad, ¿ya? Pero ¿cómo lo restauramos? Porque ella llega con todo esto y ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo con lo poco? Yo sé que era mucha información, pero intuitivamente, ¿qué harían ustedes primero? ¿Cómo le proponemos actividades? ¿Qué funcionalidad recuperamos primero? ¿Qué área de su vida? De las más básicas. ¿Qué actividad sería más importante? ¿Cómo podemos lograr que ella nuevamente sienta un poco de vitalidad, de ganas de hacer? Porque tiene anhedonia, decía ahí. Parte de la evaluación del psiquiatra era que estaba con anedonia, ¿cierto? Bajo nivel de energía. Iniciando con los patrones de desempeño. ¿Ya? ¿Los patrones de desempeño? Sí. Sí. ¿Cuál era su ritual, ¿cierto? ¿Cuál es su rutina actual, sus roles, o cuáles fueron sus roles? Muy bien. ¿Qué otra cosa sería importante para un terapeuta ocupacional en esta evaluación? Considerar sus valores, creencias y la espiritualidad. También. O sea, al que la motive a seguir. Muy bien. ¿Cierto? Les voy a contar, este no es un caso solo para que lo analicen, pero les voy a contar que la usuaria le invitaron, apenas llegó como el mes de la integral, a una actividad masiva. Porque ella también es una usuaria que cree que tiene además otros diagnósticos que no han sido diagnosticados, ¿ya? Ella piensa que no es trastorno afectivo bipolar y de hecho está en sospecha de descarte que podría ser autismo. Dijo también que ella cree que tiene una depresión, que también es probable porque cursó por una depresión según lo que nos mencionó el médico en algún momento. Entonces, ella, sin embargo, ella cree que actualmente está viviendo todos esos diagnósticos juntos, ¿ya? Ella es una persona que dice que tiene fibromialgia, que dice que tiene depresión, que dice que tiene trastorno bipolar, y ella se convierte en su diagnóstico y muchas veces no puede hacer cosas porque ve el diagnóstico antes que ella. La invitamos a una actividad y caminando es una persona que hasta su tono de voz es muy bajito. Y un día llegó muy contenta a la sesión. Muy contenta a la sesión porque pasó caminando por arriba de un colegio, ella fue profesora, y había unos niños peleando, de 14 y 15 años. Y de la nada sacó un poco de actitud, recordó un poquito de su época y separó a los estudiantes, los calmó y llegó muy nerviosa, llegó como muy alterada, como muy ansiosa, pero contándolo, como muy feliz. Dijo, señorita Carolina, pasó esto, y ella así como, me sentí tan yo de nuevo, recordé. Y esa fue la intervención, o sea, ella simplemente recuperó un poquito de vitalidad, solo por haber vinculado a esta experiencia, que para ella era muy importante. Eso es algo espiritual, ¿ya? Porque no sabemos cuál es la motivación, qué es lo que le hizo sentir tan feliz, podríamos indagar más,
pero se vincula mucho con lo que a ella le hizo sentir bien en su momento, con lo que ella se sintió eficaz, competente, y ahí nosotros como profesionales de la terapia ocupacional vamos abriendo la evaluación a veces no la podemos hacer en una sesión. Cuando descubrimos eso como equipo, porque después lo comentamos, empezamos a abordar esas actividades, como ir involucrando quizás que participe en espacios donde le puedan recordar lo que ella fue o lo que ella hizo que le hacía sentir bien, ¿ya? Y así, la verdad que no hay una receta, no hay una intervención mejor que la otra, la verdad que yo ocupo mucho la palabra intuitivo porque a veces se vuelve muy intuitivo. Quita un poco que uno estudie esto y al final esta intuición igual tiene una base teórica, ¿cierto? Igual uno sabe más o menos lo que va haciendo, pero finalmente cada persona es un mundo, chiquillos, y la terapia ocupacional se centra en conocer la experiencia de cada uno del nivel más bajito hasta el máximo, ¿ya? Todos son todos sus familiares. Y eso. Eso pues, chiquillos. Un gusto haber venido a hacer la clase, espero que les haya quedado es mucho que contar en este tiempo, pero bueno, en la especialidad que sea que después se desenvuelva para el terapeuta ocupacional y puede que sea su